Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Giovanni Ponce de León. Soy médico residente de toxicología clínica del Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas. También soy médico especialista en medicina de urgencias, egresado del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Estatus epiléptico en un niño intoxicado por psilocibe mexicana y cannabis sativa. Aquí viene la pregunta: ¿alguna vez hemos conocido a alguien que consume cannabis, que llega a tener esta idea de o esta atracción por consumir hongos alucinógenos? Entonces hoy vamos a ver una complicación, un cuadro bastante interesante con respecto a estos dos genobióticos. Y hablando de genobióticos, tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando. Por lo tanto, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Biología de la UNAM, nos habla acerca de los datos taxonómicos que tiene el cannabis sativa. Este pertenece al reino Plantae del filum Tracheophyta. Es de la clase de las Magnoliopsidas y del orden de Rosales. La familia es de la familia Moraceae del género Cannabis y la especie en sí se llama Cannabis sativa L, que es la que nos compete en este caso. Pero si hablamos del hongo psilocibe mexicano, tenemos que hablar de él en cuanto a su reino, que es el reino fungi del filum Bradiomycota. La clase es Agaricomycetes y del orden Agaricales. La familia es la familia Hymenogasteraceae del género Psilocibe y la especie en sí se llama Psilocibe mexicana, como podemos ver acá. Entonces, si estamos hablando del hongo Psilocibe mexicano, no podemos dejar de lado hablar de su máximo exponente que tuvo nuestro país, o al menos quien le dio gran difusión al uso de este hongo, que fue María Sabina. Es bien conocido los rituales que ella realizaba con este hongo a nivel internacional, teniendo personalidades bastante reconocidas en el medio, que acudían a sus rituales en su natal Oaxaca. Entonces, con respecto a la epidemiología de exposiciones, primero tenemos que desglosar la situación regulatoria actual del cannabis. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender cómo se van a ir dando los diferentes procesos y por qué llegamos a la conclusión que vamos a llegar. Entonces, en cuanto a los aspectos epidemiológicos, todo parte del año 2002, cuando la prevalencia del consumo de cannabis era solamente de un 0.6%. Aproximadamente 418,000 personas consumieron cannabis en cuanto a los datos referidos por la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco del año 2017. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Para el año 2016 y 2017 se notó un incremento de 0.6 a 2.1% de personas consumidoras con cannabis, y esto se vio reflejado porque incrementó a 1.8 millones de personas. ¿Y por qué? Se han de preguntar. Lo que sucede es que a nivel mundial ha habido un proceso regulatorio del consumo de cannabis. Si bien en México para el año 2017 ya estaba legalizado el uso del cannabis medicinal en el año 2017, y los productos que contenían CBD o cannabidiol, estaba legal su porcentaje menor al 1%. Entonces, esto ha venido en incremento no solamente en México, en otros países también ya está en vías de legalización el uso lúdico de cannabis. Entonces, el hecho que esto se esté dando en el medio internacional puede condicionar que la población disminuya su percepción en cuanto al riesgo en el consumo de cannabis. Esto hace que incremente el número de exposiciones y por consiguiente se incremente el número de visitas a los servicios de urgencia solicitando atención por los efectos colaterales o efectos secundarios que pudieran llegar a tener el consumo de cannabinoides. Entonces, ¿cómo vemos reflejado este incremento? Aquí podemos ver en cuanto a la población adolescente de 12 a 17 años en este periodo de estudio, que el incremento fue notable. Si bien vemos que sigue afectando al sexo masculino, a los hombres específicamente, las mujeres hoy en día ya no es tan marcada la diferencia. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, en cuanto a la tabla y la prevalencia epidemiológica de consumo de sustancias psicoactivas hasta el año 2020, el consumo de marihuana en hombres fue un 16.4%. O sea, buscaban atención en los servicios de urgencias en un 16.4%. Y el consumo de marihuana en mujeres fue de un 14.3%. Entonces, si podrán dar cuenta, la brecha ya no es tan amplia como lo era en años previos. Hoy en día solamente es un 2% de diferencia prácticamente en cuanto a el número de exposiciones, dando en total un 16.1%. Entonces, podemos ver el incremento que ha habido en el consumo de cannabis, que probablemente sea atribuido a los procesos de legalización. Ahora,
hay algo que también quiero mencionar y vamos a los aspectos internacionales, ya que sabemos que Estados Unidos es un país que tiene muy marcados sus aspectos epidemiológicos, tiene muy bien estudiados estos aspectos. Entonces ellos te hablan en el artículo que podemos ver acá acerca de cuál es la situación del consumo de hongos en Estados Unidos y te hablan de que hicieron un estudio de 1999 a 2016 en el cual tuvieron 133,700 pacientes que consumieron hongos. Ellos encontraron que un 83% de estas exposiciones fueron no intencionales. Además, que solamente se reportaron 52 muertes durante todo este periodo de estudio. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de ellos hubo exposiciones a psilocibe mexicano. Si bien ellos no reportan una gran tasa de mortalidad, sí reportan un alto número de exposiciones a los hongos, entonces son altamente consumidos. Además, aquí podemos ya ver en sí, aterrizar un poco a lo que nos compete, lo que es las exposiciones no intencionales o consideradas accidentales de cannabis en los niños, pero aquí también nos hacen una distinción en Canadá, como podemos ver en ese artículo, acerca de el impacto que tiene la legalización del uso recreativo de cannabis o el uso lúdico. Entonces, ellos encontraron que habían 522 visitas a los servicios de urgencias y que estos eran relacionadas en niños menores de 12 años que tenían exposición no intencional al cannabis. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que si bien no había tanta severidad, ellos, a menos ese es el primer estudio, que no había tanta severidad, pero encontraron que había un incremento en el consumo de los cannabinoides por vía oral. La exposición era vía oral, diferentes formulaciones, pero era una exposición oral. Entonces, siguieron estudiando este tipo de situaciones y en Colorado, del año 2009 al 2015, también hicieron un estudio. Si bien este fue de 244 pacientes con una edad promedio de 2.4 años, ellos investigaron que de las exposiciones que tuvieron en los servicios de urgencias, el 48% era por productos comestibles. Entonces, se dan cuenta, aquí estamos viendo también un incremento de estos productos. Hay que resaltar también los metaanálisis, que son lo más importante, los que tienen mayor validez científica. Entonces, si vemos a los estudios que se han hecho, Canadá continuó estudiando este impacto que tenía en la población pediátrica y ahora analizaron el número de hospitalizaciones por consumo no intencional de cannabis en los niños. ¿Y qué encontraron? Ellos encontraron del 2016 al 2021 que se hizo ese estudio, que en niños de 0 a 9 años habían 522 consultas a los servicios de urgencias, pero notaron algo muy importante, que 81 de esas consultas habían sido pre-legalización del cannabis y 441 ya habían sido con el cannabis legalizado. Entonces aquí podemos ver un incremento de esta tasa pre y post legalización. Además, ellos encontraron también que hubo un incremento después de la legalización de los productos comestibles. Aquí sí te reportan que de los 19 casos, 19 casos que ellos encontraron, habían ingresado a unidad de cuidados intensivos, pero 48, 78 horas después habían sido egresados por mejoría. Que ese estudio se vio reforzado por otros análisis que hicieron en Estados Unidos en el cual hablaban de los productos comestibles a las exposiciones de cannabis. Encontraron que los niños menores de 7 años del año 2017 a 2021 habían reportado 7,043 casos de exposiciones no intencionales. Es una cantidad muy elevada. Y encontraron que en el año 2017 solamente habían sido 207 casos, pero que para el año 2021 se incrementó a 3,054 casos de exposiciones no accidentales. Esto notamos un incremento de 1,375%. O sea, es enorme la cantidad. Y resaltando que el mayor consumo o la mayor exposición había sido por productos comestibles en los últimos 5 años. Entonces, esto también nos lleva a preguntarnos qué dicen los metaanálisis, ¿no? Entonces, hay un análisis, una revisión sistematizada que se revisaron aproximadamente 3,042 artículos, pero ellos, en base a sus criterios de inclusión y exclusión, determinaron que 44 artículos eran los que se debían analizar. Encontraron ahí que 3,582 niños menores de 12 años tuvieron exposición a resinas de cannabis, pero que en la mayoría los motivos de consulta era letargo y taquicardia, eran los datos más comunes. Ellos también te comentan que las exposiciones no habían sido de alta letalidad, entonces simplemente nos dan la referencia de la exposición, nos dan la referencia a la cantidad de casos y la sintomatología expresada en este metaanálisis. Bastante relevante porque si ya estamos hablando de que las exposiciones no accidentales en su mayoría han sido por productos comestibles, esto se ve muy marcado
en la situación actual en México también, porque en México, aquí les muestro un catálogo reciente del año pasado, de cómo se están las formulaciones que se venden de manera ilegal en la población. Y estas son altamente tentativas para los niños, porque podemos ver prácticamente son dulces, hablamos de brownies, hablamos de galletas, hablamos de pelón, pelo rico, un dulce mexicano bastante difundido, también gomitas, las gomitas. Si bien hoy conocemos que los productos que más se consumen son las galletas y las gomitas, entonces, tercer lugar, los chocolates, esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué las hacen en esas formulaciones tan atractivas para los niños? Es muy fácil que un niño llegue, ve un dulce, se lo consume, pero él no está buscando hacerse daño. ¿Y qué tal si este producto contiene cannabinoides? Entonces llega a ver la exposición accidental. Además, aquí me sirve para resaltarles los precios. Los precios son bastante accesibles. Podemos ver productos desde 80 pesos las galletas, 170 pesos un pelón pelo rico. No están exorbitantemente caros como para que no sean de fácil adquisición. Y esto pues obviamente nos lleva a que haya una mayor exposición a estos productos comestibles. Y no solamente queda ahí, ya no es solo cannabinoide. Ahora tienden a hacer combinaciones de productos. ¿Y por qué les digo esto? Porque llegan a combinar cannabis con hongos de psilocibe mexicano, que lo maceran y luego crean productos a base de pan o macerados de pan, como un brownie, que ya tiene doble genobiótico, o sea, tiene cannabinoide y a la vez tiene psilocibe mexicano. Entonces, esto lo hacen más que nada porque buscan los efectos del cannabinoide, pero buscan también potenciarlo y tener efectos alucinógenos que te brinda el psilocibe mexicano. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo actúan, cuál es el mecanismo de acción que van a tener estos genobióticos. Primero que nada, si hablamos de psilocibe mexicano, vamos a entender que este es un profármaco, ¿sale? En sí, el psilocibe va a tener su compuesto, que es la psilocibina, y este es un profármaco, que mediante procesos de biotransformación a nivel hepático nos va a dar psilocina. Este es el compuesto activo y este es el que se va a encargar de mediar todos los efectos estimulantes eufóricos que van a tener el psilocibe, porque va a tener mecanismo de acción sobre los receptores 5-hidroxitriptamina, va a ser sobre el 1A y va a ser sobre el 2A, como podemos ver en la imagen central. Entonces, de aquí va a partir los efectos. Podemos tener efectos psicológicos que van a ser principalmente estimulantes, que vamos a tener euforia, puede haber despersonalización, un incremento del estado de ánimo y también disminución de la sensación del miedo. Básicamente son efectos eufóricos, ¿no? Pero también podemos tener efectos psicodélicos, que eso es lo que buscan en su mayoría el abuso de esta sustancia, tener alucinaciones. Y esto se va a dar también por la estimulación en su mayoría del receptor 5-hidroxitriptamina 2A, pero también participación del 1A. Aquí vamos a tener alucinaciones, vamos a tener alteración de la percepción de la realidad. Esto es algo que lo buscan los consumidores pero ¿por qué se va a dar esto? Porque sabemos que los receptores de 5-hidroxitriptamina, si bien se encuentran en su mayoría en el RAFE, van a predominar también en estructuras corticales y subcorticales. Va a haber una estimulación en dicho nivel. Si sabemos que el 5-hidroxitriptamina 2A es el principal involucrado, tenemos que recordar que dentro de la neurotransmisión y neuromodulación de este producto, de esta estimulación, va a haber una liberación de glutamato. Entonces, dentro de todos los mecanismos que tiene los receptores de hidroxitriptamina, también va a estimular la liberación de glutamato. Sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que existe en el sistema nervioso central. Entonces, si yo sé que es principal excitatorio, yo corro riesgo, si tengo una liberación en exceso, de crisis convulsivas. Y no solamente eso, porque sabemos que tiene estimulación sobre sus propios receptores, que son el AMPA, NMDA, kainato. Entonces, aquí lleva la pregunta, ¿convulsiones? ¿Puede convulsionar nuestro paciente? Por supuesto que sí. De hecho, está documentado que pueden llegar a darse estos casos. Ahora, si hablamos de los cannabinoides o marihuana, que en su mayoría de la planta pues, tiene cannabinoides, aquí hay que resaltar que el metabolito activo es el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, mejor conocido. ¿Qué hace el THC? ¿Sobre qué actúa? Va a actuar sobre receptores cannabinoides, precisamente sobre el tipo 1 y el tipo 2. ¿Dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran los cannabinoides tipo 1 en sistema nervioso central y los tipo 2 se encuentran a nivel periférico, como podemos ver en la imagen bastante didáctica, se encuentran en vaso, páncreas, o sea, los cannabinoides tipo 2 están a nivel periférico, aunque cabe mencionar que estudios recientes ya te hablan que el receptor cannabinoide tipo 2 también se puede encontrar en el sistema nervioso central. Entonces, aquí nos lleva a preguntarnos, bueno, ya sé dónde está, qué hace, qué mecanismo de acción tiene.
Primero que nada, la estimulación va a depender, ¿no?, del producto. Por eso, en esta imagen les pongo las diferentes formas de estimulación sobre los receptores del cannabinoide tipo 1 y tipo 2. El THC, que es el principal estimulante o agonista de estos receptores, pues va a tener su presencia en los cannabinoides tipo 1 a nivel de neuronas presinápticas, ¿sale? Y también puede encontrarse a nivel postsináptico y pasa de manera similar con el cannabinoide tipo 2 que se va a encontrar principalmente en neuronas igual postsinápticas a nivel periférico, pero el tener la presencia de neurotransmisión periférica también tiene estimulación sobre los receptores de potenciales transitorios vaniloides. Recordemos que hay desde el 1 al 4 y esto también va a mediar sus efectos periféricos del cannabis y esto también se puede ver estimulado por el cannabidiol o el famoso CBD. En esta imagen también podemos ver que el precio es bastante accesible. Los productos de cannabidiol desde 350 pesos, tú ya puedes tener un gotero que lleva este producto como principio activo. Y una vez que ya sabe dónde se encuentran, sobre qué receptores van a actuar, ¿qué van a hacer entonces? En los efectos agudos en los cuales se relaciona la exposición a estimulación de estos receptores, nos habla del cannabinoide tipo 1 que llega a ser el más relevante por su impacto en el sistema nervioso central. Habla de que va a tener una inhibición del GABA y hay una liberación excesiva de glutamato, muy importante porque también esta liberación de glutamato ya la estoy viendo con la exposición a psilocibe. Entonces aquí tengo liberación excesiva de glutamato, pero hay algo más importante aún, que hay un desacople entre el glutamato y GABA. Este desacople que va a hacer que predomine los efectos excitatorios del glutamato, pero el GABA se disminuye. Entonces, aquí hay un incremento en la expresión de los mismos receptores de glutamato. Además, tengo un incremento en la biodisponibilidad de la dopamina. Eso también por eso me lleva a tener un consumo continuo de esta sustancia, por buscando el sistema de recompensa mediado por dopamina. En la exposición crónica hay una desregulación a la baja de este receptor cannabinoide tipo 1. Algo relevante porque como tiene una regulación a la baja, entonces esto me lleva a consumir más producto, en este caso mayor cantidad de cannabis, para tener los efectos que inicialmente tenía con la exposición. Además, te menciona que a nivel crónico hay un incremento también de los niveles de glutamato. Entonces, esto cobra gran relevancia. ¿Por qué? Porque ya tengo efectos excitatorios y precisamente eso es lo que llegan a hacer. Recordemos que la exposición a cannabinoides también puede haber una liberación de acetilcolina, puede haber liberación de glutamato, puede haber liberación de noradrenalina, de dopamina y de 5-hidroxitriptamina. Esto es importante porque también puede liberar 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina. Y esto nos lleva a que nuestro paciente va a tener los efectos a los cuales siempre se le ha asociado al cannabis, que se busca desde agitación, estimulación, de una sensación de bienestar, pero también disminuye aumenta el deseo compulsivo por comer. Recordemos que en datos de toxicidad, los efectos también, hay efectos descritos que pueden haber como disminución de la coordinación, alteraciones en el tono muscular, alteraciones en la estabilidad de las manos, puede haber letargo, sedación, hipotensión postural, son datos de toxicidad por los cannabinoides. Entonces, aquí lo que quiero puntualizar es esto. Yo ya tengo una liberación de hidroxitriptamina por parte de una estimulación por parte del psilocibe. Y aquí también por parte de los cannabinoides tengo esta estimulación y esta liberación de glutamato. Entonces, aquí es donde hay el problema. Tenemos que conocer estos mecanismos para entender todo lo que se viene más adelante. Tenemos el caso clínico, que es lo que nos compete ahorita. Hablamos de un niño de 5 años que no tiene antecedentes perinatales previos de importancia. El padecimiento actual comienza cuando el niño consume de manera accidental un brownie o un compuesto macerado de pan que contenía psilocibe mexicana y cannabis sativa. Sus padres habían tenido una reunión, consumieron ese tipo de productos y lo dejaron en la mesa. Posteriormente, a las 3 de la tarde del día 12 de marzo, el niño llega, lo ve y lo consume. Una vez que lo consume, la mamá no se percata, posteriormente el niño comienza con sintomatología exactamente a los 20 minutos de haberlo ingerido, con alucinaciones, empieza con alteración del estado de conciencia, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. De hecho, lo referían en las notas iniciales de 15 minutos, sin embargo, también hay una referencia que fueron de 30 minutos. La madre llevó a su niño a la Cruz Roja, en donde el niño ya llegó con hipertermia, llegó con 38 grados centígrados, además que llegó con rigidez de las extremidades.
Al momento que llega, le administraron paracetamol, le comentaron que no lo podían manejar ahí y lo derivaron a un hospital. Al momento que llega a un hospital, le administran tratamiento con midazolam porque no se encontraba vía, le administraron intramuscular, posteriormente le administraron diazepam para mitigar las crisis convulsivas. En ese momento se determinó los signos vitales del niño, que tiene una frecuencia cardíaca de 105 sobre 70, una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 12, temperatura 38 grados, todavía llegó con hipertermia y saturando el 95%. La exploración física tenía pupilas de 5 milímetros, la peristalsis estaba aumentada y las extremidades estaban espásticas, además que había pérdida del control de esfínteres urinarios. Importante los datos acá. El niño ya tenía rigidez, ya tenía hipertermia, y si habíamos estado mencionando previamente la estimulación de 5-hidroxitriptamina, la liberación de glutamato, entonces esto nos orientaría que nuestro paciente pudiera estar ya con datos de síndrome serotoninérgico. Recordemos que es una complicación que se da por la asociación de genobióticos proserotoninérgicos que pueden llevar una liberación excesiva de hidroxitriptamina y esta va a desarrollar la toxicidad por serotonina. Por lo tanto, el niño ya comenzaba con datos de... Entonces, presenta nuevamente otra crisis convulsiva durante el abordaje que tenía el paciente y aquí se decidió el manejo avanzado de la vía aérea. Se intuba a nuestro paciente con éxito, sin complicaciones, y se dejó una infusión de 300 microgramos por kilogramo por hora de midazolam. Cabe mencionar que por el antecedente de exposición, el consumo vía oral, la preparación de este macerado de pan, se decidió realizar lavado orogástrico, el cual fue con resultado positivo. Las medidas de descontaminación fueron efectivas, además que se corroboró la presencia del genobiótico todavía en cámara gástrica. Entonces, además de esto, una vez que se realiza el lavado con la vía aérea asegurada, el paciente se le administró una dosis única de carbón activado calculada a 0.5 gramos por kilogramo de peso. Una vez estabilizado nuestro paciente, se decidió el ingreso a unidad de cuidados intensivos por el alto riesgo que tenía de continuar con el estatus epiléptico, el alto riesgo del síndrome serotoninérgico. Entonces ingresó a la unidad de cuidados intensivos y por continuar con la hipertermia se manejó medios físicos en este paciente. Se mantuvieron las compresas de agua fría en las zonas vascularizadas para controlar la hipertermia, la cual llegó a ser de difícil control. Además, cabe mencionar que como el niño ya mostraba datos de síndrome serotoninérgico, se decidió la prescripción de ciproheptadina. Este genobiótico sabemos que es un antihistamínico que también tiene efectos sobre los receptores de hidroxitriptamina, bloqueándolos. Entonces, aquí se decidió administrar ciproheptadina 12 miligramos vía oral, seguido de 4 miligramos vía oral cada 6 horas. Se administró la ciproheptadina. ¿Por cuánto tiempo? Se mantuvo por 48 horas. El paciente durante su estancia en terapia intensiva mostró disminución de rigidez, mostró adecuados volúmenes urinarios, mostró disminución de la hipertermia, o sea, fue con tendencia a la evolución. Cabe mencionar que estuvo estrechamente vigilado y fue extubado a las 48 horas posteriores a su hospitalización. Además que una vez que salió de terapia intensiva, se ingresó al piso de pediatría y continuó su vigilancia de nuestro paciente. Es importante destacar esto porque el niño tuvo una evolución favorable con todas las medidas de soporte, además del tratamiento con ciproheptadina que recibió. Posteriormente, el niño fue egresado a domicilio el día 16 de marzo, él ingresó el día 12, estuvo 4 días prácticamente en hospitalización, en las cuales su evolución fue favorable. Se resolvió el síndrome serotoninérgico, se resolvió el estatus epiléptico, se le dieron medidas y el niño continuó su vigilancia por su médico familiar, médico tratante, por consulta externa. Entonces, analizando este caso, podemos ver el efecto que llega a tener la conjugación de genobióticos y podemos integrar que, como conclusión, las crisis convulsivas que se dieron, tanto por la exposición al psilocibe mexicano, su efecto sobre los receptores 5-hidroxitriptamina 2A y esta respuesta cortical aumentada, esta liberación de glutamato ya es un factor de riesgo. Pero si lo asociamos todavía a otro genobiótico, como el THC, o el tetrahidrocannabinol, que tiene estos receptores, esta estimulación sobre los receptores cannabinoides tipo 1 y esta liberación también de hidroxitriptamina, entonces tenemos un efecto potenciado. Se potenciaron ambos efectos acá y esto fue lo que nos llevó a las crisis convulsivas y al estatus epiléptico. Entonces, estos casos son de relevancia porque básicamente podemos ver la asociación de genobióticos cómo impacta directamente en un paciente pediátrico y que puede ser muy grave. Además que podemos considerar que es de relevancia toxicológica porque podemos
ver de alguna forma cómo el proceso de legalización del consumo de cannabis y este tipo de sustancias psicoactivas tanto tienen importancia en la salud pública como también en la población pediátrica, la cual ya está documentado como esta exposición de los padres, esas vías de legalización de los padres hace que los niños también tengan un efecto secundario en ellos y tengan exposición, y esta puede ser altamente letal, puede ser muy grave en la población pediátrica. Entonces, este caso fue considerado para el Congreso Europeo de Toxicología Clínica, fue aceptado afortunadamente como trabajo de investigación y será presentado en mayo del 23 al 26 de esa fecha en España, en Palma de Mallorca. Tendremos la dicha de representar al Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas en esta sesión en este congreso. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Les dejo mi contacto personal. Aquí está mi correo electrónico en el cual ustedes pueden mandarme sus dudas, aclaraciones con respecto al tema. Pueden ponerse en contacto conmigo por dicha vía. Aquí pueden escanear el código QR. Además que los invito a que nos sigan en redes sociales, al Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas. Aquí también pueden escanear el código QR mediante el cual los llevará directamente al link de nuestra página. Y recuerden que otorgamos asesorías telefónicas los 24 horas, los 35 días de la semana. Con toda confianza pueden llamar, presentarnos sus casos y con todo gusto serán atendidos. Y de mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.